atómico, de lo que viene a ser la propiedad de la masa atómica, número de masa, y así. Lo hemos estudiado cómo el número atómico define la ubicación en la tabla periódica, hemos estudiado también la configuración electrónica, ¿no? La configuración electrónica de los elementos, y bueno, nos corresponde ahora ver la parte ya entrando a ver un poquito ya lo que son los compuestos, ¿no? Los compuestos, sabemos por ejemplo que la molécula del agua, ¿no? La molécula del agua es un compuesto. Y la fórmula química contiene dos átomos de hidrógeno y contiene dos átomos, en este caso, de un átomo de oxígeno, ¿no? Entonces, pero la pregunta sería, ¿cómo, a través de qué o debido a qué se da la formación de esta molécula de agua? ¿Cuál es por qué los elementos se unen, sería la palabra, ¿no? ¿Por qué tienen esa necesidad? Los elementos no pueden estar solos por sí, sería la pregunta, ¿no? Y si no fuera así, entonces cuando forman esta sustancia, cuando forman la molécula del agua, por ejemplo, ¿qué es lo que los mantiene unidos? ¿Qué es lo que hace que el hidrógeno y el oxígeno se puedan unir? ¿No? ¿Cómo es posible de que suceda esto? Bueno, los elementos se van a unir mediante un conjunto de fuerzas y a ese conjunto de fuerzas le vamos a llamar enlace químico. O sea, en otras palabras, los, los compuestos que provienen a ser la unión de los elementos se dan gracias a ¿qué? Al enlace químico. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a suceder. Entonces, el enlace químico es el responsable de que un elemento se una con otro elemento. Pueden ser que estos elementos sean iguales o pueden ser que sean diferentes y así. Pero, ¿qué le llama a un elemento, qué le llama a un elemento unirse a otro? O sea, ¿cuál es la necesidad que tiene un elemento? Bueno, lo que pasa, alumnos, es que cuando, por ejemplo, ¿no? Acá vamos a ver en el esquema, ¿no? Que ustedes tienen en su aula virtual, tenemos acá la formación del ácido clorhídrico. Tenemos acá. Entonces, mira, mientras el hidrógeno y el cloro se encuentren como átomos libres, ¿ya? Se encuentran como átomos libres, entonces tienen esta característica. Son muy energéticos y eso por consecuencia genera de que los elementos tengan poca estabilidad. En otras palabras, el hidrógeno y el cloro, cuando se encuentran en estado libre, son inestables. ¿Ya? Son inestables. Eso es lo que sucede. O sea, todo elemento en estado libre es inestable. Entonces, como debido a su inestabilidad, los elementos quieren ser estables, desean ser estables, entonces han encontrado un mecanismo para alcanzar esa estabilidad. ¿Cuál es ese mecanismo? De que los elementos se unan. O sea, el hidrógeno con el cloro van a pasar por un proceso mediante el cual van a unirse. Se van a unir. ¿Por qué? Porque durante esa liberación o durante esa formación del enlace, o sea, mientras el enlace se va dando, entonces a la vez que se va dando el enlace, se va provocando la liberación de energía. Entonces, cuando se produce esta unión, se libera energía y los elementos van a pasar de una zona de alta energía, como lo tenemos acá, a una zona de baja energía. Ese es el fundamento del enlace químico. El enlace químico se da para que los elementos liberen energía durante el enlace. ¿Y con qué intención? Con la intención de que alcancen estabilidad. Para eso es necesario el enlace químico. Entonces, no es que los elementos se unan porque se les da la gana, no. Los elementos tienen una necesidad. Y esa necesidad es de ser inestables a ser estables, por eso se van a unir. Y ese conjunto de fuerzas que permiten que los elementos se unan se llama
enlace químico. Se llama enlace químico. ¿Ok? Ahora, esas fuerzas pueden ser de naturaleza eléctrica o de naturaleza magnética. Eso ya depende del tipo de enlace que se vaya a formar, porque hay varios tipos de enlace que se van a formar. ¿Correcto? Pero nosotros el día de hoy nos vamos a centrar en estudiar las características del enlace químico. Ya luego en las siguientes semanas vamos a ver, por ejemplo, el enlace iónico, el enlace covalente, los tipos de enlace covalente y así. ¿Ok? Entonces, recuerda que si hablamos de un enlace, en este caso, de un enlace químico en general, ¿ya? Enlace químico en general, cuando los elementos se unen, ¿ya? Cuando los elementos se unen, no se alteran sus propiedades. Eso es importantísimo. Cuando hay una reacción química, para que haya la unión de estos elementos, dice acá, los átomos conservan su identidad. O sea, no se alteran. ¿Correcto? No se alteran, solo se reordenan, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el hidrógeno con el oxígeno y que me va a formar H2O. Ves que el hidrógeno que es el inicio de la reacción se encuentra al final. De igual manera el oxígeno también se encuentra al final. No es que se cree acá un nuevo elemento. Claro está que hay reacciones donde sí se crean nuevos elementos, pero eso ya concierne a lo que vienen a ser las reacciones nucleares. Y nosotros estamos viendo lo que vienen a ser las reacciones químicas. Y en las reacciones químicas, los elementos van a conservar sus características. No se crea ningún nuevo elemento. Eso tienes que tenerlo claro. ¿Ya? Ahora, para poder estudiar los enlaces químicos, hay ciertas propiedades que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta para luego poder caracterizar el enlace químico. Vamos a ver cuáles son esas propiedades. La primera, la llamada energía de enlace. La energía de enlace, ¿ya? Es la energía que se va a liberar durante la formación del enlace químico. O sea, es lo que te decía al inicio, ¿no? ¿Te acuerdas? Se unía el hidrógeno con el cloro, forman el ácido clorhídrico. Pero sí, eso acompañado de esta cantidad de energía que se ha liberado. Esta es la energía que se ha liberado. ¿Qué cantidad de energía? 428 kilojoules por mol. Esa es la energía que se libera, también se le conoce como la energía de formación. O sea, para que el hidrógeno y el cloro se unan y forman el ácido clorhídrico, tienen que haber liberado energía. Si no, no tendría razón de ser el hecho de que formen un compuesto o de que formen un enlace químico. Porque recuerda que el enlace químico es para que los elementos liberen energía, ¿no? Entonces, el hidrógeno y el cloro, cuando se unen, deben liberar 428 kilojoules por mol. ¿Correcto? Esa energía se llama energía de formación. ¿Ya? Se llama así, energía de formación. Y esa cantidad de energía también va a servir, ¿no? Una vez que el compuesto ya está formado, ¿no? Tenemos el hidrógeno y tenemos el cloro acá. Si tú quieres disociar, o sea, romper el enlace que hay entre el hidrógeno y el cloro, voy a dibujarlo acá. El hidrógeno, acá está el cloro. Si nosotros queremos romper este enlace entre el hidrógeno y el cloro, ¿no? Queremos darle ruptura a este enlace, acá. Entonces, a este compuesto tengo que darle energía. ¿Qué valor de energía? El mismo valor de energía que desecharon, 428 kilojoules por mol. Y de esa manera, ¿qué voy a lograr? Que ellos se disocien en hidrógeno más, como pasa aquí. Entonces, la misma cantidad de energía de formación es la energía que se necesita luego para separar a un bloque del otro, ¿no? O a un elemento, en este caso, del otro. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que va a suceder. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Sí? Entonces, miren,
La energía que liberan, la energía que liberan los átomos al enlazarse es la energía que se necesita ganar luego para separar los átomos cuando ya están formados como compuestos. ¿Ya? Muy bien, pasemos ahora a conocer la siguiente característica. Pues cuando un elemento se une a otro, ¿no? Por ejemplo, vamos a analizar el caso, a ver, del, del ácido clorhídrico. Mira, el hidrógeno tiene el número atómico 1, el cloro tiene el número atómico 17. Si yo hago su configuración electrónica, de él tendría un S1, y si yo hago la configuración electrónica de él, sin abreviar, tendré esto, ¿no? 3S2 y 3P5. ¿Correcto? Ya. Entonces, cuando el hidrógeno se une al cloro, ¿ya? Cuando el hidrógeno se une al cloro para formar el ácido clorhídrico, ¿quién crees tú que son los responsables de la formación del enlace? Porque ya hemos dicho que el enlace se da debido a que los elementos en estado libre son inestables, necesitan alcanzar estabilidad, por eso se van a unir. Pero, ¿cuál de las partículas subatómicas fundamentales vienen a ser, pues, los responsables de la unión? Sabemos que todo ¿Electrones? ¿Quién? ¿Quién, hija? ¿Quién dices? Los. ¿Electrones? Muy bien, los electrones. Ok. Los electrones acá van a ser los responsables de la unión. Entonces, en este caso va a haber un electrón que proviene del hidrógeno y otro electrón que proviene del cloro. Si ampliamos esto, si lo ampliamos así, acá en la unión, ¿no? Viene a haber un electrón que hay, en este caso del hidrógeno, y un electrón que viene, en este caso, del cloro. ¿Ok? Esto viene a ser el enlace. ¿Ya? Y los que participan acá, estos dos, vienen a ser electrones. ¿Ya? Vienen a ser los electrones. ¿Ya? Entonces, mira, los electrones son los responsables de formar el enlace químico. Pero claro está, mira, el cloro tiene 17 electrones y el hidrógeno tiene 1. La pregunta sería, ¿todos los 17 electrones del cloro formarán el enlace químico? ¿Todos? No. No, no es No. así. Ciertos electrones son los únicos de poder enlazarse. Y esos electrones se llaman los electrones de valencia. ¿Y quiénes son los electrones de valencia? En la última capa, los que están en la última capa. Sí, los electrones de valencia son aquellos que están en la última capa o en el último nivel. Correcto. Y son los responsables del enlace químico. Ellos participan directamente en el enlace químico. ¿Correcto? Entonces, si yo vuelvo acá y quiero determinar cuántos electrones de valencia tiene el cloro, por ejemplo, tengo que ver que su último nivel es el nivel 3, formado 3S2, 3P5. Por lo tanto, debería sumar estas dos cantidades que hay acá. Entonces, en este caso, el cloro tiene 7 electrones de valencia. ¿Sí? 7 electrones de valencia. En cambio, el hidrógeno solamente tiene uno, ¿no? Por lo tanto, tiene un electrón de valencia. ¿Sí? Un electrón de valencia. Los electrones de valencia son los electrones que participan en el enlace químico. No hay otro electrón que participe en el enlace químico. ¿Correcto? ¿Sí? No hay otro electrón. Entonces, tenemos ahí a los electrones de valencia. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero determinar los electrones de valencia, a ver, supongamos del... ¿Qué elemento? A ver, vamos a ver por aquí un elemento. A ver, cualquier elemento, a ver, tú me puedes decir, a ver, supongamos del calcio 20, a ver, calcio 20. Si quieres, haces la abreviada,
O si quieres haces la larga, no hay ningún problema. Tenemos argón 18, 4S2. ¿Cuál es el último nivel ahí? ¿Cuál es el último nivel? 4. 4, ¿no? Ni hablar. Y sus electrones están acá. Por lo tanto, el calcio posee 2 electrones de valencia. 2 electrones de valencia. A ver, supongamos el azufre 16. Lo puedo abreviar con neón si quiero. Neón 10, luego sería 3S2, luego sería 3P4. ¿Sí? ¿Cuántos electrones de valencia tendría acá? Tenemos 2 más 4, habría 6 electrones de valencia. O sea, para formar el enlace pueden participar hasta 6 electrones. Un caso más, a ver, por ejemplo, puede ser el potasio. Ya, potasio 19. Puedo abreviar con neón 10, 3S2, ¿no? Y aunque podía haber abreviado con argón 18, ¿no? Pero bueno, ya lo hice. 4S1. El último nivel es 4. Ya, entonces tiene solamente un electrón de valencia. ¿Correcto? ¿Ya? Eso tiene que quedar claro porque va a ser importante luego cuando hagamos los enlaces covalentes. ¿Ya? Va a ser importante esto de los electrones de valencia. No solamente en el enlace covalente, también en el enlace iónico para ver cuántos electrones pierde o gana un elemento. ¿Ya? Ahora, pasemos a ver entonces el siguiente punto. Estábamos hablando entonces de los electrones de valencia, ya está, ya lo hemos visto, son los electrones que se encuentran en la última capa, ¿no? Tenemos el caso del sodio, el caso del calcio, y ya hemos analizado otros casos ahí. Pasemos ahora a ver lo que se llama notación Lewis. La notación Lewis es algo bien sencillo de entender, chicos, ¿ya? Es algo bien fácil de entender. ¿Qué es una notación Lewis? Lo voy a anotar acá. Notación Lewis. Cuando uno quiere representar la estructura de un compuesto para poder ver las características del enlace, uno necesita hacer cosas prácticas. Y una de las cosas prácticas que nos ayuda a nosotros a analizar un enlace químico viene a ser la notación Lewis. La notación Lewis dice que es la representación de los electrones de valencia que tiene un elemento. Los electrones de valencia se pueden simbolizar mediante puntos o aspas. Esto viene a ser la representación de los electrones de valencia. Estos puntos o aspas se deben colocar alrededor de la notación, ¿correcto? ¿Ya? Alrededor de la notación, por ejemplo, ¿no? Y que especifican simplemente la cantidad de electrones de valencia. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Muchos de ellos van a conseguir, si fuera del grupo 1A, tiene solamente un electrón de valencia. Si fuera del grupo 2A, tiene 2 electrones de valencia. Si fuera del grupo 3A, va a tener 3 electrones de valencia. Así también si fuera del grupo 4A, va a tener 4 electrones de valencia. Y así consecutivamente. ¿Ok? Pero no es necesario saber, el número de grupo, porque sabiendo los electrones de valencia, yo podría determinar su notación Lewis. Mira, por ejemplo, el calcio, ¿cuál sería su notación Lewis? Sería calcio, y acá alrededor debo colocar 2 puntitos o aspas. Vamos a colocar puntitos. Si tú vas a colocar un puntito acá, conviene que el otro lo coloques diametralmente opuesto, para que sea lo más simétrico posible. ¿Sí? Ya, por ejemplo, el azufre, 6. Ya. Entonces, primero completa acá. Tiene 1, 2, 3, 4. Te faltan 2. Pone 1 acá, 5 y acá 6. En cada lado, en cada uno de los lados, derecha, izquierda, arriba, abajo, pueden haber solamente hasta 2 electrones que se puedan colocar mediante puntos o aspas. Nada más. ¿Correcto? En el caso del potasio, el potasio solamente tiene 1. Le colocamos 1. Ya está. Nada más. Esto es la notación Lewis. ¿Ya? La notación Lewis. La notación Lewis se hace conociendo la cantidad de los electrones de valencia que tenga el elemento y que se puede representar mediante puntos o aspas
colocados alrededor del símbolo del elemento. Nada más. ¿Qué son los electrones de valencia? Son los electrones que están en el último nivel de la configuración. En el último nivel. ¿Y qué son, pues? ¿Por qué son importantes? Porque como están en el último nivel, son los responsables de formar los enlaces químicos. De las partículas fundamentales que tiene el átomo, llámese protón, neutrón y electrón, el único que participa en los enlaces químicos es el electrón. No hay nadie más. Ni el protón ni el neutrón van a participar en el enlace químico. ¿Correcto? Entonces, por eso se habla de los electrones de valencia. Y en base a la cantidad de electrones de valencia, se hace la notación Lewis. ¿Correcto? Bien. Ahora, pasemos a ver, pues, acá hay algunos ejemplos, miren. Tenemos, por ejemplo, el grupo 1A, 2A, 3A, que se representan de esta manera, ¿no? Como ves acá, una bolita, dos bolitas, tres bolitas. Y a partir de 4A hasta el 8A, tenemos 4, 5, 6 y así. Ahora, mira, acá hay algo muy importante, que luego lo vas a tener que utilizar eh, en los enlaces. Mira, mira. ¿Ves acá? Dice acá, generalmente pierden electrones. Todos estos señores que estoy sombreando de acá, todos estos elementos que estoy sombreando, todos estos elementos, ¿ya? Se llaman metales. Ellos son metales. ¿Ya? No se ve muy bien, vamos a... Ellos son los metales. ¿Y qué pasa con los metales? Los metales tienen la facilidad de perder electrones. En otras palabras, los metales pierden sus electrones fácilmente. ¿Correcto? Por eso se va a decir que los metales se oxidan. ¿Ya? En cambio, todos los que están acá al lado derecho son no metales. Y los no metales tienen la particularidad de ganar electrones. O sea, mira, carbono, nitrógeno, oxígeno, todos estos de acá que estoy sombreando, todos ellos, excepto ellos, ¿ah? Ahorita voy a los de acá, ¿ya? Estos, son los gases nobles, ¿sí o no? Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, ellos no, ¿ya? Así que vamos a aquí a puntualizar que generalmente ganan electrones hasta acá, hasta el grupo 7A, ¿ya? Entonces, como ganan electrones, se dicen que se reducen. En cambio, los gases nobles, los que están en el grupo 8A, no ganan ni pierden electrones. ¿Por qué? Porque son estables. O sea, en la naturaleza hay elementos que por sí son estables, sí. ¿Ok? No todos son inestables, como al inicio estábamos viendo, ¿no? El hidrógeno y el cloro inestables. En la naturaleza hay elementos que son estables. Y es más, no reaccionan con otros elementos. Por eso muchas veces se le llaman inertes. ¿Ya? Se le llaman inertes. ¿Quiénes son? Justamente los gases nobles, quienes están en el grupo 8A. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Ellos van a formar enlaces, pero de manera obligada, de manera artificial, pero de manera natural no van a buscar enlazarse con nadie, porque son estables, ¿no? ¿Para qué? No lo necesitan. Ya son estables de por sí, entonces ya para qué van a buscar enlazarse. Ahora, cuando los elementos se enlazan, y eso es importantísimo, ¿ya? Y con esto ya quiero fijar la idea antes que nos gane el tiempo. Cuando los elementos se enlazan, cuando forman los enlaces químicos, habíamos dicho que lo hacen porque necesitan estabilizarse, ¿correcto? Pero para estabilizarse, los elementos tienen un modelo a imitar, tienen a un elemento a quien seguir. ¿Y sabes quiénes son? Justamente son ellos. Los gases nobles. Claro, los gases nobles, ¿no? Porque justamente decíamos que los gases nobles, ¿no?
son los que de naturaleza son estables. Por lo tanto, todo elemento quiere parecerse al gas noble. ¿Y sabes qué? Para parecerse al gas noble, tienen que tener 8 electrones en su último nivel. Excepto el helio, ¿no? El helio solamente tiene 2 electrones, excepto él. Pero todos ellos, neón, argón, plutón, xenón y radón, todos ellos sí tienen 8 electrones en su último nivel. Entonces, partiendo de ese punto, de que los elementos quieren parecerse a los gases nobles, por lo tanto buscan tener 8 electrones en su último nivel. Esa búsqueda de electrones, ¿ya? Tiene una regla, obedece una regla, que es la llamada regla del octeto. La regla del octeto dice que los elementos, cuando se van a unir entre sí, buscan tener 8 electrones en su último nivel. Y para lograrlo, pueden compartir electrones. Puede ser que un elemento le quite a otro elemento electrones, correcto, puede pasar también ello, ¿no? Y también puede ser que algunos presten electrones. O sea, hay varios casos que se van a cumplir para que los elementos cumplan con la regla del octeto, correcto. Entonces, eso es lo que va a suceder aquí. Vamos a analizar a ver algunos casos. A ver, ¿ya? Acá tenemos en la ficha. A ver, dice ahí lo siguiente, ¿no? Generalmente los metales, sí, pues, como te decía hace un momento, los metales van a perder electrones, pero van a perder de manera inteligente. ¿Por qué? Porque si analizamos al calcio, mira, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Si él perdiera estos 2 electrones, como habitualmente lo hace, no lo pierde porque, digamos, porque se le antoje, no. Porque el calcio busca, ya sabes, tener 8 electrones en su último nivel. Ahorita tiene 2, pero para llegar a 8 le faltaría 6. Significaría que tendría que ganar 6 electrones. Pero es muy difícil que un elemento gane 6 electrones. Por lo tanto, para los metales como el calcio, más fácil va a ser perder electrones que ganarlos. Y al perder estos electrones, como indica acá en el gráfico, mira, ¿con cuántos electrones se queda al final? Porque ahora su último nivel es el nivel 3. Ahora tiene 8 electrones. Entonces ha alcanzado la configuración electrónica de un gas noble. Por lo tanto, al calcio le conviene perder estos electrones para de esa manera llegar a tener 8 electrones en su último nivel. Y eso va a ocurrir con los metales. ¿Ah? Los metales pierden electrones para que su último nivel se quede con 8 electrones, nada más. Todo lo contrario va a ocurrir con los no metales. Los no metales no buscan perder, al contrario, van a buscar ganar electrones. ¿Cómo así? Mira, analicemos el caso del cloro. Cloro 17, 1C2, 2S2, P6, 3S2, 3P5. Mira, ahorita el cloro tiene 7 electrones. Para llegar a 8, o podría ganar uno, o podría perder los 7, porque si perdiera los 7, se quedaría el 2S2 y 2P6 y tendría 8 también. Pero obviamente es más fácil ganar un electrón que perder los 7 electrones. Por lo tanto, el cloro va a ganar un electrón de tal manera que ahora queda con 8 electrones en su último nivel. ¿Sí? 8 electrones. ¿Vemos? ¿Sí? Y adopta la configuración electrónica de un átomo. O sea, se vuelve estable. ¿Te das cuenta? Entonces, desde ahora tienes que darte cuenta. Los metales pierden electrones, los no metales ganan electrones. Eso es lo que tú tienes que tener aquí, en tu cabeza. ¿No? Profe, ¿metales qué hacen? Pierden. ¿No metales qué hacen? Ganan electrones. Profe, ¿y siempre pierden o ganan electrones? Nunca son caritativos y comparten entre sí electrones. Claro que sí. Sí hay casos donde hay compartición de electrones. Y se da cuando hay unión entre no metales. Por ejemplo, al inicio te decía la molécula del agua. En la molécula del agua nadie ha ganado ni ha perdido, sino han compartido electrones. Mira, ¿ves?
Acá hay un electrón de parte del hidrógeno y un electrón de parte del oxígeno. Igual acá, mira, están compartiendo electrones. Un electrón del oxígeno, un electrón del hidrógeno. ¿Correcto? Entonces, no solamente es ganar, perder, sino también pueden compartir electrones. ¿Pero con qué intención? Con la intención de llegar a tener sus 8 electrones en el último nivel. Profesor, una pregunta más. ¿Todos los elementos deben llegar a tener 8 electrones? Obviamente que no. Como todo en la naturaleza y en las ciencias, nada es completamente regular. Siempre hay ciertas excepciones. Y mira, acá están algunas excepciones que te he colocado en tu separata para que lo vayas viendo. Por ejemplo, mira, el hidrógeno nunca cumple la regla del objeto. ¿Por qué? Porque el hidrógeno solamente tiene un electrón. Entonces lo que va a hacer siempre, ¿no? Si fuera con otro hidrógeno, va a compartir y va a llegar a tener solamente 2 electrones. Por esa razón se dice que el hidrógeno solamente cumple con la regla llamada regla del dueto. Profe, hay otros casos, claro, el berilio, por ejemplo. El berilio es una excepción. El berilio frente al cloro, ¿ya? Va a compartir sus electrones. Y va a llegar así a 4 nada más. El aluminio, por ejemplo, ¿no? El aluminio frente al cloro. El aluminio tiene 3 electrones de valencia. El cloro tiene 7, ¿no? El cloro tiene 7. No voy a dibujar los 7 porque acá se enlaza y se enlaza. Y así el aluminio solo llega a tener 6 electrones, ¿no? Pasa con el boro también, como pasa aquí. A esos casos se le dicen que ha llegado al octeto incompleto, ¿ok? No quiere decir que las moléculas no existan, ¿eh? Las moléculas sí existen, pero no llegan, en este caso, al octeto. Por eso se dice que es un octeto incompleto. ¿Correcto? Bien, para pasar a ver la última parte de la sesión de hoy, ¿ya? También hay elementos que se pasan del octeto, que van más allá del octeto. A eso se le llaman casos del octeto expandido. ¿Cuándo pasa un octeto expandido? Cuando ya pasa de los 8 electrones para arriba, ¿no? Sobrepasa los 8 electrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el fósforo, que está en el grupo 5, ¿no? Va a tener con el cloro 5 enlaces, va a llegar a 10 electrones. O el azufre, mira, el azufre está en el grupo 6, frente al flúor va a formar 6 enlaces que conforman 12 electrones. Entonces, en ambos casos se dice que el octeto se ha expandido. ¿Ya? Entonces, hay casos donde el octeto es incompleto y hay casos donde el octeto se expande. Pero por lo general, los elementos necesitan tener solamente 8 electrones en su último nivel. Un quinto factor que altera también la formación de los enlaces químicos es esta propiedad que habíamos visto la semana pasada, la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad que tienen los elementos para atraer a los electrones hacia su lado, ¿no? Hacia su lado, ¿no? Eso va a jugar mucho para luego poder definir si un enlace es iónico o es covalente. Los valores de la electronegatividad ya están medidos, cada elemento en la tabla periódica tiene su propio valor de electronegatividad. Ahí tenemos algunos valores adecuados. Muy bien, jóvenes, antes de terminar con la sesión de hoy, quería aclarar algunos aspectos con respecto a cómo estamos trabajando. Está pendiente el examen virtual número 5, que es correspondiente al tema de tabla periódica 2. Yo lo voy a habilitar en la semana, pero yo les voy a avisar mediante correo qué día va a ser, ¿ya? Va a ser un día en la tarde. Yo les voy a decir, ¿ya? Probablemente sea mañana o el miércoles a más tardar. Segundo, cuando ustedes hagan su resumen de este PDF que les he enviado, ¿ya? No tanto, vamos a quedar que no tanto sea resumen, porque a veces resumen podemos entender por transcribir todo lo que está ahí, y no es así. Yo no quiero que transcriban. Lo que deseo ustedes es que hagan su resumen de acuerdo a lo que han entendido y sacan lo mejor que han entendido. Pero les voy a dar otra chance, otra opción. Pueden hacer también un mapa conceptual. De la teoría que ustedes ven, hacen solamente un mapa conceptual o también un mapa mental. O sea, mapa conceptual o mapa mental, porque eso es algo más rápido, más ligero de hacer. El resumen a veces es un poquito más largo, más tedioso. Pero si haces el resumen bien,
Si haces un mapa conceptual, también. Si haces un mapa mental, también. Yo te sugiero ir por los otros dos. Mapa conceptual y mapa mental, que es más rápido, es más gráfico. Ahora que tenemos tiempo, veamos los métodos de cómo hacer las mapas conceptuales y mentales en Internet, ¿no? Una horita que vean en YouTube cómo se hace y lo van a hacer fácil. Bien, chicos. Entonces, esas serían las recomendaciones. Nos veríamos el día de mañana para resolver la parte práctica ya del tema de hoy. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier sugerencia, mañana en los primeros minutos me lo preguntan para poder explicar. ¿Ya? Ha sido todo por hoy. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta la próxima.